El frío zumbido del puente de mando era el único sonido que quedaba. Sin voces, sin órdenes, solo silencio roto por el gemido de baja frecuencia de los sistemas de energía fallando. El capitán Thorne estaba sentado, inmóvil, en la silla de acero atornillada al suelo, contemplando la última imagen en el parpadeante holograma. La Tierra ardiendo en tiempo real. La señal se cortó a estática. Señal perdida, dijo la IA con una voz demasiado calmada para lo que acababa de suceder. Thorne no habló. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes, los puños temblando sobre los reposabrazos. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero no brotaba ninguna lágrima. Todavía no. Había demasiada rabia interponiéndose en el camino del duelo. Hace 3 días, la Tierra había enviado una señal de socorro. La coalición galáctica, esos bastardos arrogantes con sus tratados y consejos de paz, se negaron a intervenir. Dijeron que la guerra no estaba en su jurisdicción. Dijeron que la Tierra había violado las restricciones de armas interestelares al construir la Armada de Guerra. Dijeron que la humanidad se había buscado esto. Ahora no decían nada porque la Tierra ya no existía. ¿Desea dar órdenes, capitán?, preguntó el comandante Reich, su voz baja pero firme. Era joven, demasiado joven para haber nacido antes del Éxodo, pero lo suficientemente mayor para odiar en lo que se habían convertido. Thorne se giró hacia él lentamente. ¿Somos los únicos que quedamos? Reich vaciló. No, señor. La flota Sigma 9. 7 acorazados, 3 portanaves de asalto, 18 cruceros de clase pesada, todos esperando su palabra. Eso era todo. Sin refuerzos, sin aliados, solo el último mordisco de acero que la humanidad había enterrado en lo profundo del borde del espacio. La última carta que nunca admitieron que existía. La Armada, dijo Thorne, casi como una maldición. Nunca debieron ser lanzados. Reich no pestañeó. Eso fue antes de que la Tierra ardiera. Silencio de nuevo. El tipo de silencio que se sentía como una pausa antes de un grito. Thorne se puso de pie, su uniforme negro manchado de sangre seca de una escaramuza hacía apenas unas horas. El enemigo, el dominio Barnick, ya había alcanzado Marte. La Tierra solo fue el aperitivo. Esta guerra no era sobre conquista. Era exterminio, y nadie ahí fuera había movido un dedo para detenerlo. Abra un canal a todas las naves humanas restantes, ordenó Thorne. Reich se movió rápido, sus dedos tecleando en el panel de control. Un segundo después, la luz del comunicador parpadeó en verde. Habla el capitán Darius Thorne de la 7ª flota del borde exterior. La Tierra ha caído. Estamos solos. La coalición galáctica observó y no hizo nada. Los Barnick quieren la extinción. Quieren silencio. Quieren borrarnos de las estrellas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en sus huesos. Pero olvidaron una cosa. Nunca fuimos civilizados. Fuimos domesticados, entrenados, engañados y se nos dijo que nos comportáramos. Ahora, con la Tierra desaparecida, no queda nada que proteger. No hay reglas, no hay tratados, no hay límites. Se acercó a la consola, su voz más baja, más afilada. Nos querían muertos. Démosles guerra. Guerra total. Cortó la transmisión. Reich lo miró como si estuviera viendo a un hombre diferente. ¿De verdad va a lanzar la armada? Thorne asintió. No solo lanzarla, desatarla. Afuera, por la ventana, más allá del cinturón de asteroides, las naves comenzaron a parpadear en posición. Sombras colosales con brillantes vientres rojos. La Armada de Guerra. Naves que nunca debieron ser usadas. Impulsadas por tecnología prohibida en media galaxia. Tripuladas por soldados que no tenían nada que perder. No había estrategia, ni conversaciones de paz, ni negociaciones, solo retribución. Y en ese momento, mientras el primer acorazado encendía su cañón principal, el capitán Thorne no sintió orgullo. No sintió coraje. No sintió nada. Solo un frío y corrosivo vacío donde antes solía estar la Tierra. El negro vacío del espacio tembló cuando la Armada de Guerra cobró vida. Cada nave se iluminó en secuencia, filas de cañones desbloqueándose,
núcleos de plasma gimiendo a plena carga y hangares abriéndose como mandíbulas de hierro, listos para escupir muerte. Sin ceremonia, sin discursos, solo el silencio de un pueblo al que no le quedaba nada más que la venganza. El capitán Darius Torne estaba en el centro del heraldo, el acorazado de mando. Su cubierta se extendía más que la mayoría de las ciudades. Donde antes filas de dignatarios y altos mandos podrían haber estado durante misiones diplomáticas, ahora estaba lleno de supervivientes curtidos en la guerra, oficiales con miradas endurecidas, soldados a los que les faltaban miembros, técnicos que no habían dormido en días. El rostro de Torne era inexpresivo, ilegible, pero sus ojos ardían, no con esperanza, ni siquiera ya con odio, sino con resolución. La clase de resolución que proviene de mirar demasiado tiempo a la desesperación y decidir devolver el golpe. Como sea. La IA de la nave parpadeó hasta cobrar vida. Blanco fijado confirmado. Flota Barnick detectada aproximándose al sector Delta 17. Fuerza estimada. 4 naves nodriza, 27 escoltas, convoys civiles detectados dentro del alcance. Probabilidad de supervivientes, insignificante. Nos están acosando, murmuró Reich a su lado, alejándonos de los mundos del núcleo, empujándonos hacia el borde. Torne no respondió. Contempló el mapa holográfico, puntos rojos floreciendo en cada sector como una plaga. Los Barnick ni siquiera intentaban ocultarlo. Querían a la humanidad borrada en oleadas. Quemar las capitales, matar de hambre a las colonias, aniquilar a los rezagados. Pero no habían contado con esto. No habían contado con la armada. Envíe un mensaje a todas las naves, ordenó Torne, su voz plana. Nueva directiva. Protocolo de vacío calcinado. Reich levantó la vista bruscamente. Señor, esa es una orden de aniquilación total. Torne no pestañeó. Ese es el punto. No hubo protestas, ni jadeos de sorpresa. Todos en esa cubierta habían perdido a alguien. Un hijo en la tierra, una hermana en los puestos de avanzada marcianos, un amante que enmudeció en el cinturón. No estaban aquí para sobrevivir. Estaban aquí para asegurarse de que las estrellas recordaran su nombre. A lo largo de la flota, los capitanes recibieron el mismo mensaje. Vacío calcinado. Sin piedad, sin rendición. No dejar ninguna estructura Barnick intacta. Apuntar a las líneas de combustible. Colapsar sus portales. Cortar las cadenas de suministro. Quemar los mundos que creían seguros. El primer ataque se lanzó en Delta 17. Era una colonia minera convertida en base de avanzada Barnick, defendida por un escudo planetario y rodeada de cañones orbitales, el tipo de lugar que se había reído de la resistencia humana anterior. Pero no esta vez. Torne observó desde el puente de mando como el Devorador, una de las naves más antiguas de la Armada, emergía del lado oscuro de una luna destrozada, su cañón de riel cargado con un núcleo inestable de materia oscura. Fuego, dijo. El disparo rasgó el espacio como un cometa del infierno. El escudo alrededor de Delta 17 brilló, luego se agrietó, y finalmente se hizo añicos como un cristal bajo un mazo. La red de defensa del planeta se activó demasiado tarde. Los torpedos humanos llovieron. No precisos, no limpios, brutales, diseñados para causar reacciones en cadena. Los depósitos de combustible explotaron. Los sistemas centrales se rompieron. En cuestión de minutos, toda la superficie era un cementerio volcánico de aleación derretida y huesos Barnick rotos. Y cuando llegó el primer contraataque, la Armada no mantuvo la línea. Avanzaron. La segunda oleada fue una carrera suicida liderada por el Maelstrom, un portanaves modificado para embestir en lugar de retirarse. Atravesó 2 naves nodriza Barnick antes de detonar su núcleo de singularidad, llevándose 3 más en la onda de choque. Reich observó los datos desplazarse, los puños apretados. Eso fueron más de 80.000 vidas. Torne asintió. Y se ofrecieron voluntarios. Esa era la diferencia. Antes, los humanos luchaban para defender. Ahora luchaban para borrar a su enemigo. La muerte ya no era el peor resultado. El olvido lo era. Pasaron 2 semanas. La galaxia se dio cuenta.
La coalición envió solicitudes de diplomacia. Los sistemas neutrales emitieron condenas. Los socios comerciales cortaron lazos. Las transmisiones de los medios pintaban a los humanos como salvajes. A la Armada no le importaba. No estaban respondiendo mensajes. Estaban haciendo historia con tinta roja. Uno por uno, los sistemas controlados por los Barnik se oscurecieron. Algunos fueron quemados, otros colapsados desde la órbita. Las naves de refugiados intentaron escapar. A la mayoría se les permitió ir, pero las naves militares desaparecían antes de que pudieran parpadear. Pero no fue sin costo. Torne se encontraba en la bahía médica una noche, mirando la fila de cuerpos envueltos. Uno de ellos era la teniente Arlo, una francotiradora que le había salvado la vida a Torne 2 veces. Su pecho había sido desgarrado en un ataque de brecha. Sus dedos todavía estaban curvados alrededor del gatillo de un rifle. Dijo que nunca volvería a ver la tierra, dijo Reich desde atrás, pero quería morir matando a los bastardos que se la llevaron. Torne miró su rostro pálido. Lo hizo. No habló en el entierro, solo se quedó allí mientras las cápsulas eran expulsadas al espacio, una estela de fuego detrás de cada una mientras se consumían en la estrella cercana. Pero hasta los monstruos se rompen. Fue en el sector 892 donde la pesadilla de Torne lo alcanzó. Recibieron una llamada de socorro, no de los Barnik o la coalición, sino de una colonia humana, una de las antiguas, creída abandonada durante mucho tiempo. Había sobrevivido y ahora estaba bajo el ataque de la propia armada. Tenemos elementos rebeldes, informó Reich, irrumpiendo en el puente. 3 naves ignoraron las órdenes de la flota, tomaron un desvío. Están cristalizando un asentamiento humano, afirmando que albergaba espías Barnik. El pecho de Torne se contrajo. Recordaba esa colonia, Aristan Delta. Su hermano había huido allí después de negarse a servir en las primeras guerras terrestres. Siempre habían discutido. Pero ahora, ¿quién lo autorizó? Gruñó. Nadie. Están actuando bajo su propia cadena de mando. Formaron un grupo disidente. Se hacen llamar los Sangre de Hierro. El descenso había comenzado. No por los enemigos, sino desde dentro. Torne inmediatamente redirigió al Heraldo, llevando sus motores al límite. Cuando llegaron, Aristan ya estaba en llamas. Granjas incineradas. Transportes civiles derribados en pleno vuelo. Torne envió la orden sin dudarlo. Destruyan a los Sangre de Hierro. Algunos en el puente dudaron. Esos son nuestros propios hombres. No lo son, replicó Torne bruscamente. Se han ido. La batalla que siguió fue la primera vez que naves humanas lucharon contra naves humanas desde las antiguas guerras civiles de la Tierra. Fue corta, violenta, implacable. Los Sangre de Hierro estaban en inferioridad numérica, de armamento y de maniobra. Pero lucharon duro. Demasiado duro. Querían morir, dijo Reich después, con sangre en las manos por intentar salvar a un piloto sacado de los restos. Torne miró las llamas que se elevaban desde la colonia. Ya lo estaban. Esa noche, no durmió. Se sentó en sus aposentos, mirando una foto de su hermano, joven, esperanzado, con los brazos alrededor de su madre. Ese mundo ya no existía, quemado por las mismas manos destinadas a vengarlo. Se dio cuenta entonces de que la guerra no solo estaba matando al enemigo. Estaba matando lo que quedaba de ellos. Se adentraron más en el espacio Barnik. Pero ahora la atmósfera había cambiado. Donde antes había unidad, ahora había un zumbido bajo la superficie, una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cuándo nos detenemos? Torne todavía daba órdenes, todavía lanzaba ataques, todavía enterraba a los muertos. Pero cada vez que veía otro convoy civil calcinado en el fuego cruzado, o una colonia desmoronándose por las ondas de choque, la rabia que una vez lo había alimentado se convertía en algo más pesado. Culpa. Pero la culpa era un lujo que no podía permitirse. Todavía no. Porque aún quedaba un lugar. Quirion Prime, el mundo natal de los Barnik. Reunió a la armada. Lo que quedaba de ella. La mitad de las naves habían desaparecido. 1/3 de las tripulaciones había perecido. Los suministros escaseaban.
La moral era más delgada que el propio espacio. Pero vinieron de todos modos. Nadie esperaba volver. Nadie quería hacerlo. Esto es todo, dijo Torne, de pie ante la reunión final de la flota. Transmitido a cada nave, cada soldado sintonizado. No más discursos, no más promesas. Nadie vendrá a salvarnos. La tierra es polvo. Nuestra gente son sombras. Lo único que dejaremos atrás es lo que quememos en los huesos de nuestros enemigos. Hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. Si aquí es donde morimos, que nunca olviden el sonido de nuestra llegada. La flota se alineó, los cañones cargados, y con un solo aliento, descendieron sobre Quirion Prime. Quirion Prime colgaba ante ellos como una herida en las estrellas. El planeta no brillaba en azul o verde como la Tierra. Pulsaba con una neblina violácea enfermiza, rodeado de anillos de escombros irregulares. Huesos antiguos de mundos conquistados, lunas pulverizadas y cascos de acero retorcidos flotando en silencio. Satélites defensivos lo rodeaban como insectos furiosos armados con cañones de riel más largos que rascacielos. Debajo, la superficie del planeta era un campo de batalla lleno de cicatrices. Fortalezas masivas con forma de agujas se alzaban sobre ciudades rotas, semienterradas en ceniza y niebla. El capitán Torne estaba en el puente de mando del Heraldo, las manos entrelazadas a la espalda, contemplando a la bestia que tenían delante. Nunca pensaron que llegaríamos tan lejos, dijo Reich en voz baja, acercándose a su lado. No, respondió Torne. Pensaron que nos quebraríamos como los demás, como todos los demás. Se giró para mirar a la tripulación. Todas las naves, a oscuras. Prepárense para la brecha. Su voz era tranquila, pero pesada. No llamamos a la puerta. Derribamos las puertas. El Heraldo y lo que quedaba de la armada de guerra se aproximaron a Quirion Prime a velocidad subluz, enmascarados por los restos de una luna muerta. Torne había ordenado el protocolo de deriva silenciosa. Todos los sistemas desconectados excepto la propulsión básica y la gravedad. Era arriesgado, pero era la única manera de evitar los escaneos planetarios de los Barnik. Dentro de la nave, se sentía como estar dentro de una tumba. Sin luces, sin charlas, solo la respiración, los latidos del corazón y el frío eco de la anticipación. Cada hombre y mujer a bordo de la flota sabía lo que era esto. Suicidio, sin retirada, sin evacuación. Si fallaban, no habría una segunda oleada. Torne no les dio esperanza. Les dio la verdad. No creen que vengamos porque ya no creen que seamos humanos. Creen que nos hemos convertido en monstruos, había dicho. Así que, mostrémosles cómo son los verdaderos monstruos. Exactamente a las 0300 horas, el Heraldo encendió sus motores y atravesó el anillo de escombros, rugiendo a la vista de las defensas orbitales de Quirion. Los Barnik fueron rápidos. Demasiado rápidos. Una docena de cañones planetarios se activaron al unísono, disparando rayos que cortaban el espacio como el propio relámpago de un dios. Un rayo atravesó la ballena de hierro, partiendo el crucero en dos antes de que su reactor se convirtiera en nova. Otro rozó al resucitado, rebanando un ala entera y lanzando cuerpos al vacío. Pero la armada no vaciló. Aceleraron. Sin maniobras evasivas, ordenó Torne. Reciban los impactos. O pasamos o no pasamos. Los escudos del Heraldo brillaron cuando dos impactos directos sacudieron el casco, enviando un profundo gemido a través de la estructura de acero. Debajo de ellos, las naves de desembarco se lanzaron como avispones, zambulléndose en la atmósfera en oleadas sincronizadas. Las tropas en el interior ya estaban selladas en cápsulas de asalto, ataúdes de acero personalizados programados para golpear fuerte, perforar profundo y desatar el infierno desde el interior de las fortalezas enemigas. Torne no se quedaba atrás. Ya estaba en el ascensor, blindado de pies a cabeza en negro táctico, el rostro oculto bajo un casco de combate de varias capas con una única franja roja sangre en el visor. Reich lo siguió, sin dudar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Reich. Lo necesitan vivo. No, respondió Torne. Me necesitan furioso. El descenso a la atmósfera de Quirion fue como caer en un horno.
La cápsula de desembarco gritaba, sus escudos térmicos derritiéndose por los bordes, las llamas lamiendo cada superficie. Thorne permaneció quieto, sujeto, agarrando su rifle. En su pecho, la rabia luchaba contra el pavor. Los recuerdos arañaban la lógica. Vio la tierra de nuevo, el momento en que la señal se cortó a estática. El último mensaje de su hermana, la forma en que la voz de su hija se quebró cuando preguntó, «Papi, ¿los alienígenas malos nos atraparán también?» Nunca obtuvo una respuesta. Ahora nunca la obtendría, a menos que la respuesta fuera esta. La cápsula se estrelló contra una estructura de mando Barnick, atravesando 4 capas de aleación antes de incrustarse en la cámara central. La puerta explotó hacia afuera, y Thorne salió como una tormenta, arma en ristre, ojos escaneando. El enemigo estaba esperando. Soldados Barnick, altos, de piel obsidiana, humanoides sin ojos con tentáculos de armadura fusionados a sus huesos, se abalanzaron sobre el punto de brecha. Se movían como el agua, rápidos y fluidos, sus cuchillas de plasma silbando en el aire. Thorne no disparó de inmediato. Cargó. Se movió como un ariete, usando su rifle como arma y martillo, aplastando cráneos, rompiendo mandíbulas, disparando en los puntos débiles entre las costillas blindadas. Su HUD se iluminó con advertencias rojas, pero no le importó. El dolor no era nada ahora. Le daba la bienvenida. Era la única prueba de que todavía estaba vivo. Detrás de él, Reich y una docena más de marines salieron, acribillando todo lo que se movía. «Despejado», gritó alguien. Thorne se detuvo sobre un oficial Barnick moribundo cuyos pulmones emitían jadeos de aire a través de una garganta desgarrada. Intentó alcanzar algo. ¿Una cuchilla? ¿Un detonador? Thorne aplastó su mano bajo su bota y siguió adelante. En todo el planeta, el caos estalló. Las tropas de la Armada irrumpieron en búnker tras búnker, asaltando las torres, inundando las calles Barnick de sangre y ceniza. Las zonas civiles estaban marcadas como no objetivos, pero a los Barnick no les importaba. Armaron a los suyos, atando bombas a los niños, ocultando soldados entre los ancianos, disparando desde detrás de hospitales y templos. El resultado: daños colaterales, dolorosos, incontrolables. Reich acorraló a Thorne en un callejón derrumbado, jadeando y empapado en sangre. Alcanzamos un hospital. Estaban disparando desde dentro. No tuvimos elección. Lo sé, dijo Thorne fríamente, sin mirarlo. Reich se interpuso en su camino. ¿De verdad? Porque algunos de los hombres están empezando a preguntar qué pasa después de esto. Si ganamos, ¿qué somos? El silencio de Thorne fue más fuerte que un grito. Reich negó con la cabeza. Se suponía que debíamos vengar a los muertos. Ahora solo estamos apilando más cuerpos encima. Thorne finalmente lo miró a los ojos. ¿Crees que vinimos aquí a ganar una guerra? Reich vaciló. ¿No es así? No, dijo Thorne. Vinimos aquí a terminarla. En el centro de Quirion Prime se erguía la aguja central Barnick, una enorme estructura de obsidiana que perforaba el cielo como una aguja en las estrellas. Cada comando militar, sistema de comunicación y red de inteligencia artificial del planeta pasaba por esa torre. Era el cerebro, el objetivo final de Thorne. La IA del Heraldo escaneó el edificio y confirmó lo que él ya sabía. No podía ser tomada convencionalmente. Tenía que ser destruida desde dentro. Thorne reunió a sus mejores hombres. Supervivientes, francotiradores, especialistas en brechas, hombres con más cicatrices que carne. Entramos, subimos, matamos. Sin retirada. Detonamos el núcleo y enterramos este mundo con él. El último asalto comenzó. Luchar para subir por la aguja fue como abrirse paso a zarpazos por el infierno. Cada nivel era peor que el anterior. Torretas automáticas, bestias de guerra genéticas, escuadrones suicidas detonando tramos enteros de escaleras. Los hombres morían por minutos. Miembros arrancados, cráneos aplastados. Thorne vio caer a buenos soldados uno por uno. Sin últimas palabras, sin medallas, solo silencio. Solo la misión. Finalmente, llegaron a la cámara del núcleo. Dentro, una pirámide negra suspendida en el aire,
zumbando con energía alienígena, bombeando sangre sintética a través de gruesos tubos hacia las paredes. A su alrededor, docenas de sacerdotes Barnick cantaban en un idioma que sonaba como acero chirriante y vidrio roto. Torne no dudó. Quémenlo todo. La lucha fue bíblica. Los sacerdotes invocaron máquinas de debajo del suelo, horrores biomecánicos con forma de arañas y serpientes. El equipo de Torne entró con fuerza. Granadas, ráfagas de plasma, cuchillos. Cuando la munición se agotó, Reich resultó herido. Un tajo en las costillas, profundo y sangrante. Torne lo arrastró detrás de una cobertura, le abrió el chaleco y le clavó un inyector de medigel en la herida. «No vas a morir aquí», gruñó. Reich tosió. «Todos lo haremos, Torne. Ese fue siempre el plan». «¿No?» Torne no respondió. En su lugar, sacó la baliza de detonación de su cinturón. Cojeó hasta la pirámide del núcleo, el fuego de plasma zumbando junto a su cabeza, su piel ampollada por el calor y la radiación. Colocó la baliza en la base. Temporizador, 60 segundos. Se giró. La mitad de su escuadrón estaba muerto. Reich apenas respiraba, y el resto de los Barnick seguían llegando en masa. Levantó su rifle y disparó hasta que hizo clic, vacío. Luego se irguió, ensangrentado y roto, observando la cuenta atrás. 10. 9. Reich lo miró, con los ojos muy abiertos. «Capitán, no hay extracción». «Lo sé. Debería haber dejado que otro lo hiciera». «No», dijo Torne. «Me quitaron todo. Esto es todo lo que me queda por dar». 3. 2. 1. La cámara del núcleo se volvió blanca. Luego todo se volvió negro. Silencio. No del tipo que significaba paz. Del tipo que gritaba que algo había terminado. Y no todo lo había sobrevivido. El capitán Darius Torne abrió los ojos a la oscuridad. Sin estrellas, sin HUD, solo el dolor crudo y punzante recorriendo su espina dorsal como una corriente. Le zumbaban los oídos como si cada nervio hubiera sido raspado hasta dejarlo en carne viva. No podía moverse. No porque estuviera atrapado, sino porque no sabía si su cuerpo estaba siquiera de una pieza. Intentó hablar, pero solo salió sangre. Por un momento, no fue un capitán, ni un soldado, ni un hombre. Era un despojo. Entonces, una débil luz parpadeó sobre él. Azul, suave, artificial. Una débil voz robótica se filtró a través de la estática. Signos vitales críticos. Conciencia detectada. Autoestimulación activada. Un pinchazo en el cuello, nanitos inundándolo, la respiración se alivió. Torne tosió, luego rodó hacia un lado con un gruñido. Ya no estaba en la cámara del núcleo. No más sacerdotes Barnick cantando. No más bestias de guerra, ni baliza, ni equipo, ni Reich, solo metal. Metal frío y roto a su alrededor. Paredes agrietadas, paneles del suelo deformados. Los huesos de la aguja esparcidos como fragmentos después de un huracán. Se puso de pie tambaleándose. La pirámide del núcleo había desaparecido, vaporizada. En su lugar había un cráter ennegrecido, una cavidad donde solía latir el corazón de un planeta. Lo habían logrado. Quirion Prime estaba muerto. La guerra, al menos según los estándares de bombas y balas, había terminado. Pero mientras Torne cojeaba a través de la ruina, pasando junto a cuerpos vaporizados y paredes derretidas, no se sintió victorioso. Se sintió vacío, como si la guerra se hubiera llevado lo poco que le quedaba, y el resto lo hubiera entregado voluntariamente. Tardó casi 4 horas en encontrar supervivientes. Los pocos que aún respiraban eran apenas reconocibles. Quemados, medio muertos, cojeando, apoyándose unos en otros entre el polvo y el fuego. Marines sin cascos. Oficiales sin mando. Médicos sin botiquines. Una tribu de fantasmas. Torne encontró a Reich desplomado contra una columna aplastada. Sangre seca en su mandíbula, un ojo hinchado y cerrado. Estaba consciente. Apenas. Obstinado bastardo, murmuró Reich mientras Torne se arrodillaba a su lado. No estás muerto, dijo Torne. Decepcionado. Aliviado.
Torne deslizó su brazo bajo el hombro de Reich y lo levantó. El hombre más joven gimió, pero no protestó. Juntos, se unieron al lento arrastre fuera del cráter. No esperaban naves. Ninguna señal de evacuación sonaba. Ninguna flota vitoreando flotaba en órbita. Todo había caído en silencio. «Escanea el aire», dijo Torne a los restos de la IA de su casco. La voz regresó, débil, pero receptiva. Integridad atmosférica fallando. Radiación en aumento. Flota en órbita destruida. Red de comunicaciones fuera de línea. Balizas de emergencia suprimidas. En palabras más simples, estaban varados. Al anochecer, aunque en Quirion no había una noche verdadera, solo tenues eclipses, los miembros supervivientes de la Armada de Guerra se habían reunido en un búnker improvisado formado por escombros. 87 hombres y mujeres. Eso era todo lo que quedaba de la mayor fuerza que la humanidad había lanzado a las estrellas. Torne se paró ante ellos a la tenue luz del fuego. Sin armadura, sin insignias de rango. Solo un hombre cuya voz aún escuchaban porque nadie más tenía la fuerza para hablar. «Quirion ha muerto», dijo. «Hicimos lo que vinimos a hacer. Los Varnik están sin líder, desconectados, desangrándose en el vacío. Se acabó. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. La guerra los había envejecido a todos 1000 años. Pero no hemos terminado», continuó. «Enviarán carroñeros, remanentes, partidas de venganza, y cuando lo hagan, resistiremos». Un soldado canoso levantó la mano. «Tenemos raciones para 4 días, sin purificadores de aire, sin flota, sin comunicaciones». Torne asintió. «Entonces resistiremos 4 días o menos». «¿Cuál es el punto?», murmuró alguien desde atrás. Eso golpeó más fuerte que la radiación. Torne bajó la mirada. Lo entendía. Cada hombre aquí había perdido algo. Familias, futuros, incluso sus propias identidades. ¿Para qué? ¿Un cementerio? ¿Un cráter? Pero aún así, respondió, porque si morimos aquí, morimos sabiendo que los monstruos no ganaron. No dijo más. No tuvo que hacerlo. Encendieron fuegos y compartieron la comida que pudieron encontrar, se vendaron unos a otros, entablillaron huesos rotos con acero roto. Algunos lloraron. Algunos miraron al cielo como si la tierra pudiera regresar de repente de las cenizas. Torne simplemente se sentó solo, mirando el cráter, preguntándose qué habría hecho diferente, si debería haberse detenido antes, si quedaba algo dentro de él además de órdenes y arrepentimientos. 3 días después, llegaron los carroñeros. No Varnik. Naves de la coalición, limpias, brillantes, cascos blancos prístinos, sin daños de batalla, sin urgencia, como moscas rodeando un cadáver. Los sensores de Torne los detectaron desde el último dron de reconocimiento en funcionamiento. 15 naves. Ninguna señal de socorro respondida. Ningún mensaje recibido. ¿Crees que están aquí para ayudar?, preguntó Reich débilmente, acostado en un catre improvisado. Torne negó con la cabeza. Están aquí para observar, confirmar que el trabajo está hecho, registrar la historia antes de que alguien más la cuente mal. ¿Y nosotros? Torne desvió la mirada. Colaterales. Pero no dispararon. La coalición envió una sola lanzadera, desarmada, pintada con una cruz médica, deslizándose hacia abajo como una paloma, pretendiendo no ser un buitre. De ella descendieron 3 oficiales, diplomáticos con uniformes impecables. Caminaron entre los escombros, las manos a la espalda, flanqueados por guardaespaldas con armaduras blancas estériles. Una se acercó directamente a Torne. No ofreció un nombre. Lo lograron, dijo simplemente. Torne no respondió. Aniquilaron el mundo natal de los Varnik. Su red militar está en completo desorden. Dieron la vuelta a la guerra en un solo movimiento. Aún así, Torne no dijo nada. La mujer sonrió cortésmente. Y ahora nosotros nos encargaremos desde aquí. Fue entonces cuando él levantó la vista. Su rostro estaba tallado en piedra. Su voz salió como grava arrastrada sobre hierro. ¿Encargarse de qué? Quirion es valioso, explicó ella como a un niño. El suelo es rico en arcanio.
Los campos de escombros están listos para el salvamento. La tecnología enterrada bajo las ruinas de la aguja. Hay siglos de avance por cosechar. Thorne la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Esperaron, dijo fríamente. Hasta que el fuego se extinguió, hasta que los últimos cuerpos se enfriaron. Luego aparecieron para limpiar los huesos. Es como se mantiene la paz, dijo ella con calma, a través de la paciencia estratégica. Los dedos de Thorne se cerraron en puños. Reich, apenas capaz de sentarse, susurró, no lo hagas. Pero Thorne dio un paso adelante. Dígame algo, dijo. ¿Cuántos de su gente murieron en esta guerra? La mujer parpadeó. No medimos el valor en vidas perdidas. Lo medimos en el equilibrio preservado. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Se dio la vuelta y se alejó. No porque se rindiera, sino porque si se quedaba un segundo más, la habría matado. La coalición rescató lo que quiso, instaló refugios temporales, escaneó las ruinas, documentó crímenes de guerra para tribunales que nunca verían una sala de justicia. Ofrecieron asilo a los supervivientes, pero bajo una condición: renunciarán al estatus militar y firmarán una declaración de disolución. En palabras más simples, se acabó y no hablen. Algunos aceptaron. La mayoría no. Reich miró a Thorne. ¿Y usted? Thorne volvió a mirar el cráter. Vine aquí para enterrar a los Barnick, no mi conciencia. Cuando la coalición finalmente se fue, se llevaron a la mayoría de los heridos. Dejaron a Thorne atrás por elección propia. Permaneció con un puñado de supervivientes que se negaron a firmar nada, se negaron a decir falsas verdades, se negaron a regresar a una galaxia que había visto arder su mundo y no había hecho nada. Se quedaron solos en Quirion Prime. Pasaron los años. La galaxia siguió adelante. Nuevas guerras, nuevos enemigos, nuevas alianzas. La historia de la Armada de Guerra se convirtió en una herramienta política. Algunos los llamaron héroes. Otros los llamaron criminales de guerra. La verdad dependía de quien sostenía el micrófono. Pero en los oscuros confines del espacio, donde los satélites no llegaban, donde las estrellas susurraban viejos nombres, contrabandistas y vagabundos hablaban de un lugar al que nadie se atrevía a ir. Un planeta cementerio gobernado no por reyes, sino por fantasmas. Decían que un hombre todavía caminaba por allí, con cicatrices, silencioso, con ojos como nubes de tormenta. Decían que era el último capitán de la Armada de Guerra y que si venías con mentiras en la boca, nunca te ibas. Los años pasaron lentamente en Quirion Prime, como el óxido extendiéndose por el acero. Aquí no había estaciones, ni cambios en el cielo, ni pájaros, ni niños riendo, solo el constante zumbido del viento muerto rozando la ceniza negra y las largas sombras de torres rotas que nunca volverían a levantarse. El capitán Darius Thorne, si es que todavía se le podía llamar así, se despertaba cada mañana con la misma rutina. Revisar el perímetro, catalogar nuevos escombros, marcar las tumbas de los que habían muerto en la noche, y luego caminar por el mismo cráter hueco donde una vez estuvo la aguja central Barnick. No hablaba mucho. No lo necesitaba. El silencio decía suficiente. No estaba solo. No del todo. Algunos otros se habían quedado, viejos veteranos de la Armada de Guerra que se negaron a regresar a la galaxia civilizada. Algunos estaban demasiado rotos, otros demasiado amargados. Todos ellos tenían una cosa en común: no creían en el perdón. Thorne estaba sentado cerca del borde del cráter ahora, las botas hundidas en el hollín, las manos descansando sobre un rifle oxidado que no había disparado en años. Ya no parecía un comandante. Su barba se había vuelto gris. Uno de sus ojos era un implante cibernético remendado con tecnología sobrante. Su armadura de guerra, antes prístina, se había convertido en una capa andrajosa, su insignia raspada. Reich se acercó por detrás, cojeando peor estos días. ¿Ya comiste?, preguntó, ofreciéndole una barra de ración de proteínas. Thorne la tomó sin hablar. ¿Alguna vez te preguntas si volverán?, preguntó Reich. ¿Los Barnick? Reich asintió. Volamos su núcleo, pero no a todos. Algunos huyeron, otros se escondieron. Thorne miró hacia el horizonte. Si vuelven, encontrarán lo que dejaron atrás.
Una tumba. Rach soltó una risa seca. Deberías poner eso en un letrero. Más tarde ese día, Thorne estaba sentado en lo que servía de puesto de mando, un módulo prefabricado rescatado de una vieja nave de desembarco de la coalición. La energía solar mantenía vivos algunos sistemas, suficiente para registros, drones perimetrales y monitoreo de escaneos de espacio profundo. La consola parpadeó suavemente. Objeto entrante detectado. Clase: carguero civil. Bandera: no identificada. Thorne se inclinó hacia adelante. ¿Ubicación?, preguntó. La IA respondió, más vieja ahora, su voz con fallos leves. Trayectoria de descenso no hostil. Aterrizaje estimado en 6 horas. Rach entró detrás de él. Otro carroñero. Thorne negó con la cabeza. No están transmitiendo una ID de salvamento. ¿Contrabandistas? Quizás. No armaron armas. No prepararon defensas. Así no funcionaban las cosas ya. Si alguien venía a este planeta voluntariamente, no estaba aquí por conquista. Estaba aquí por fantasmas. La nave aterrizó sin ceremonia. Un único transporte, oxidado, remendado, obviamente rescatado de viejas piezas militares. Aterrizó justo fuera del perímetro, levantando polvo y ceniza. Thorne y Rach estaban juntos mientras la rampa bajaba, y salió un hombre de unos 30 y tantos años. Limpio, postura recta, ropa civil. Ojos demasiado agudos para su propio bien. No era militar, pero estaba aquí por algo. El hombre levantó una mano en son de paz. Mi nombre es Keller. Soy historiador. Thorne no habló. He venido a hablar, continuó Keller. A aprender. Ningún registro de la Armada de Guerra está completo. Todo lo que la coalición publicó está esterilizado, saneado, lleno de lagunas. Todo es política. Quiero la verdad. Aún así, Thorne no dijo nada. Keller se acercó más. Sé quién es usted. Eso no significa que me conozca, respondió finalmente Thorne, su voz de grava y ruina. Quiero hacerlo, dijo Keller. Quiero saber qué pasó realmente. ¿Por qué la Armada de Guerra no fue mencionada en ningún archivo importante de la Guerra Galáctica? ¿Por qué cada miembro superviviente desapareció? ¿Por qué la Tierra nunca fue reconstruida? Rach se burló. Porque a nadie le importó un carajo. Los ojos de Keller se movieron hacia él, luego de vuelta a Thorne. No estoy aquí para acusar. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí porque las historias importan, y la suya fue enterrada. Thorne estudió al hombre durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pasaron 2 días antes de que Thorne le dijera otra palabra. Keller se quedó en el puesto de avanzada, documentando todo. Las naves de desembarco destruidas, los marcadores de tumbas hechos de placas de nave, el salón improvisado donde los nombres de los supervivientes estaban grabados en las paredes con cuchillos. Cuando Thorne finalmente habló, no lo hizo por Keller. Lo hizo porque el silencio comenzaba a pudrir el aire. ¿Quiere la verdad?, preguntó, mirando al fuego una noche. Bien. Keller apagó su grabadora y se inclinó. No fuimos héroes, comenzó Thorne. Ni siquiera éramos soldados al final. Éramos armas, apuntadas a un problema que la galaxia no quería reconocer. Los Barnik estaban limpiando sistemas mientras la coalición observaba. Mientras la Tierra suplicaba, nadie se movió, así que nos movimos sin ellos. Fueron desautorizados, dijo Keller. No, fuimos negados. Hay una diferencia. Desautorización significa que nos enviaron y luego nos rechazaron. Negación significa que nunca fuimos suyos para empezar. Tomó aliento. Construimos la armada en la oscuridad. Entrenamos en sectores abandonados. Usamos tecnología prohibida por cada tratado. Sabe lo que es luchar una guerra cuando sabe que será castigado por ganarla. Keller guardó silencio. Thorne continuó. Tomamos decisiones, malas. Cristalizamos colonias que ayudaban a los Barnik. Enviamos hombres a misiones suicidas. Abandonamos supervivientes cuando el combustible escaseaba. Di la orden de matar humanos cuando se volvieron rebeldes. Enterré amigos, enemigos, civiles, todo. ¿Se arrepiente? Thorne lo miró. No.
Eso sacudió a Keller por un momento. Me arrepiento de que fuera necesario, pero no de que se hiciera. Las entrevistas continuaron durante días. Cada hombre contó su versión de la guerra. Algunos estaban rotos, otros enojados. Unos pocos no tenían nada más dentro que polvo. Keller lo grabó todo. Y con el tiempo, los marginados de Quirion Prime dejaron de verlo como una amenaza. Lo vieron como lo que era, un testigo. Pero no todos querían que se contara la verdad. Al 13º día, un mensaje interrumpió las comunicaciones. Frecuencia de la coalición, encriptada pero no oculta. Están albergando activos militares ilegales. Dispersen y desarmen o intervendremos. Torne se paró sobre la consola, viendo el mensaje repetirse. Reich entró, con el rostro pálido. Vienen. Todavía no, pero lo harán. Keller miró entre ellos. Van a borrar el registro. Eso es lo que hacen, dijo Torne. Entierran las cosas que no quieren que se recuerden. Keller tragó saliva. Déjenme ir. Déjenme llevar los datos, las grabaciones, los nombres. Si logro salir del planeta, sacaré la verdad a la luz. Torne lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué le importa? Keller vaciló. Porque mi abuelo murió en la base de Marte cuando los Barnik atacaron. Enviaba mensajes a casa todos los días. Decía que la Tierra enviaba ayuda. Decía que la humanidad no los dejaría caer. Luego, un día, nada. Miró a Torne a los ojos. Ustedes fueron los únicos que aparecieron. Esa noche, Torne caminó hasta el borde del cráter por última vez. Contempló el mundo muerto, el precio que habían pagado, la justicia que habían servido, la humanidad que habían perdido. No lloró. Ya no podía. Pero algo se movió en su pecho. Algo como paz, pero no del todo. Más bien como un cierre. A la mañana siguiente, le entregó a Keller el núcleo de datos. Todo está ahí, dijo. Cada muerte, cada misión, cada orden. Corra rápido, no se detenga. Y si vienen por mí, no me quebraré, dijo Keller. Torne asintió. Entonces, váyase. El historiador dejó Quirion Prime esa tarde. Sin celebración, sin despedida, solo motores encendiéndose en la ceniza y un carguero desapareciendo en las estrellas. Keller no durmió durante el vuelo desde Quirion Prime. El núcleo de datos estaba sujeto en una caja reforzada en el asiento del pasajero a su lado, zumbando débilmente. Contenía miles de archivos, registros, metraje de batalla, transmisiones finales, grabaciones de caja negra y testimonios de los últimos supervivientes de la Armada de Guerra. Pero lo que realmente llevaba era fuego. El tipo de fuego que reduce las mentiras a cenizas. Se mantuvo fuera de las cartas de navegación oficiales, saltando a través de rutas comerciales ilegales y relés de salto muertos. Los ojos de la coalición estaban en todas partes. No se molestó en intentar contactar a nadie a través de canales estándar. Sabía que estarían escuchando. Su destino no era un gran consejo o un conglomerado de medios. Esos ya estaban comprados, ya ciegos. No, Keller voló hacia un lugar que todavía creía en la verdad sin filtros. El nexo de transmisión Ragnar, un relé de señales neutral dirigido por piratas, enterrado bajo la corteza de una luna de hielo moribunda. El lugar apestaba a aceite y mentiras. Perfecto. Llegó con una identificación falsa, sobornó a los estibadores y pagó a un técnico para que aumentara su ancho de banda. Luego, en una sala de control oscura iluminada por pantallas parpadeantes y aire espeso de neblina, insertó el núcleo de datos en la terminal central. ¿Estás seguro?, preguntó el técnico, tecleando nerviosamente en un teclado agrietado. Publica esto, dijo Keller. Haces historia. También pintas un blanco en cada satélite conectado a ti. Keller lo miró a los ojos. Hazlo de todos modos. La carga se activó en 3 oleadas. Primera oleada. Testimonios. Voces de los muertos y los olvidados. Soldados describiendo órdenes que nunca llegaron al comando. Pilotos relatando carreras suicidas contra naves nodriza Barnik. Civiles explicando cómo cayó la Tierra mientras la coalición observaba detrás de transmisiones de seguridad cerradas. Segunda oleada. Metraje de combate.
Cámaras de casco mostrando la brutal batalla final en Kirion Prime. Grabaciones de drones de colonias humanas destruidas y refugiados abandonados. Registros de audio de capitanes leyendo sus propios obituarios antes de los asaltos finales. Tercera oleada. Órdenes. Memorandos sin censurar. Comunicaciones interceptadas. Transcripciones del Consejo de la Coalición que probaban que sabían de la inminente caída de la Tierra y eligieron dejarla arder para evitar trastornos económicos. Se extendió como un reguero de pólvora, no solo a través de un sistema, sino de miles. Las estaciones piratas lo captaron primero, luego los medios de noticias rebeldes. Pronto, ni siquiera las redes saneadas de la coalición pudieron suprimirlo. La gente lo descargó, lo compartió, lo tradujo, lo gritó en el vacío de la galaxia. Hashtags y lemas inundaron la red. Fuimos abandonados. Verdad sobre Kirion. La guerra nunca murió. Y detrás de todo, una imagen se proyectó en miles de millones de pantallas. El capitán Darius Torne de pie al borde del cráter de la aguja central, rifle en mano, armadura agrietada, ojos atormentados. La última línea del archivo: nos convertimos en los monstruos que temían porque nadie más lo haría. La respuesta fue inmediata. El comando de la coalición intentó controlar los daños. Emitieron comunicados calificándolo de desinformación no autorizada y contextualmente engañosa. Pintaron a Torne como un señor de la guerra renegado. Acusaron a Keller de ser un agente separatista. No importó. La verdad tenía raíces ahora. Y las raíces no mueren tan fácilmente. Estallaron protestas en los mundos del núcleo. Las colonias que se habían sentido abandonadas ahora tenían pruebas. Los veteranos que habían sido silenciados comenzaron a hablar. Se profanaron monumentos. El reclutamiento militar cayó un 70% en los sistemas interiores. En el sector 14, un general de la coalición desertó en una transmisión en vivo, quitándose sus medallas y depositándolas en un memorial tallado con los nombres de los caídos de la Armada de Guerra. Todavía no era una rebelión, pero estaba agrietando la superficie, y la coalición hizo lo que siempre hacía cuando se sentía amenazada: redobló la apuesta. Keller era ahora un fugitivo. Marcaron su nombre, ofrecieron una recompensa y comenzaron a eliminar cualquier carga restante. Muchas estaciones cedieron bajo la presión. Algunas fueron bombardeadas. Otras quedaron accidentalmente atrapadas en ejercicios militares. Pero la verdad había evolucionado. Se había descargado demasiadas veces, duplicado, reempaquetado, esparcido por demasiados nodos descentralizados. Ya no se podía matar. Pero a él sí. 2 semanas después de la transmisión inicial, Keller fue acorralado en 10-9, una luna de contrabandistas construida en los acantilados de un valle asfixiado por el azufre. Sabía que la coalición lo encontraría eventualmente, pero no esperaba que vinieran en persona. Los soldados llevaban armadura negra, sin insignias, los ojos ocultos detrás de visores tintados de rojo. No hicieron preguntas. Abrieron fuego. Keller corrió por el mercado, esquivando civiles, saltando cajas, bajando por callejones. Los disparos resonaban en el aire, sacando chispas de las paredes. Un niño gritó. El humo explotó de un carrito de comida incendiado. Apenas llegó al pozo de mantenimiento subterráneo antes de que lo atraparan. Una ráfaga de pulso le dio en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. El dolor le recorrió los nervios como ácido. Cayó con fuerza, tosiendo sangre. Botas se acercaron con estrépito. El líder del escuadrón se paró sobre él, rifle en alto. Deberías haber mantenido la boca cerrada, dijo. Keller escupió sangre. También sus superiores. El rifle hizo clic, y luego, ¡boom! La pared detrás de ellos explotó hacia adentro, y los soldados de armadura negra fueron lanzados como muñecos. Gritos, metralla, humo. Del polvo surgió una figura envuelta en una larga capa gastada, rostro oculto, rifle forjado a medida. El capitán Darius Torne. Todavía vivo, todavía luchando. Keller parpadeó, atónito, mientras Torne lo ayudaba a levantarse sin decir palabra. ¿Cómo? Habla después, gruñó Torne. Sangra después. Corre ahora.
Escaparon a través de los túneles de la montaña, ayudados por viejos contrabandistas y colonos marginales que habían oído hablar de Quirion y creído cada palabra. Torne cargó a Keller la mitad del camino, silencioso y brutal, arrastrándolo más allá de las patrullas, a través de zonas de radiación hasta la órbita. Una pequeña nave de salto los esperaba, fuera de registro, apenas en condiciones de navegar, pero era rápida. Una vez que estuvieron a salvo, Keller finalmente se volvió hacia él, todavía haciendo una mueca de dolor. Creí que había terminado. Lo había hecho. Entonces, ¿por qué? Torne miró por el visor, viendo a Dieza encogerse detrás de ellos. Porque la verdad sobrevive por sí sola. Necesita que alguien la porte. Incluso a través del infierno. Se mantuvieron ocultos durante semanas, saltando de puerto en la sombra a relé fantasma. Rage se reunió con ellos en el camino, todavía cojeando, más viejo, pero muy vivo. Aparecieron también algunos supervivientes más de la Armada de Guerra, hombres silenciosos y canosos que ya no querían luchar, pero lo harían si se les presionaba. Y la coalición presionó con fuerza. Naves de guerra comenzaron a patrullar zonas neutrales. Los cargueros eran abordados sin causa. Colonias enteras fueron censuradas. Se desviaron recursos de los sistemas fronterizos. La gente fue silenciada, desaparecida o acusada de terrorismo informativo. Pero cuanto más suprimían, más fuerte se hacía el fuego. El nombre de la Armada de Guerra se convirtió en un grito de guerra. La gente se tatuaba el escudo en la piel. Citaban el mensaje final de Torne. Algunos incluso construyeron réplicas de viejas naves de la Armada con chatarra, volándolas a través de zonas restringidas solo para desafiar a la flota. Todavía no era una revolución, pero era una tormenta que se gestaba en los huesos de cada mundo olvidado. Una noche, en una estación cavernosa que orbitaba un sol moribundo, Keller se sentó con Torne y Rage en un bar destartalado lleno de exmercenarios e ingenieros borrachos. Keller se inclinó hacia adelante. ¿Y si construimos algo de nuevo? Rage levantó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Una nueva flota? Keller negó con la cabeza. No naves, no armas. ¿Verdad? Legado, una red clandestina, descentralizada, inspirada en la Armada. Un recuerdo real de lo que pasó, lo que se perdió, en lo que nos convertimos. Torne lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió. Póngale un nombre. Keller no dudó. Gravemark. Rage frunció el ceño. ¿Por qué? Porque todos merecemos un lugar para ser recordados, incluso si es en un mundo muerto que ya nadie visita. Torne miró al techo, hacia estrellas que ninguno de ellos podía ver desde allí. Luego dijo algo que no había dicho en años. Empecemos. Comenzaron a construir Gravemark en silencio. Sin cuartel general, sin financiación oficial, sin grandes discursos ni estandartes. Solo código susurrado a través de satélites encriptados. Recuerdos reescritos en cadenas de datos. Historias subidas en fragmentos a servidores ocultos esparcidos por el borde exterior. Comenzó con los supervivientes. Veteranos de la Armada de Guerra que no habían hablado en años ahora subían registros de video desde habitaciones de búnkeres y cargueros abandonados. Granjeros de colonias arrasadas grababan confesiones borrosas a la luz de las velas. Viudas de soldados contaban las historias de sus hijos en susurros, temiendo que alguien pudiera estar escuchando. Lo estaban. Y por primera vez en años, respondieron. Keller supervisaba el lado digital, gestionando la expansión de Gravemark a través de relés fantasma y redes de ofuscación asistidas por IA. La plataforma no podía ser centralizada. Tenía que vivir en la oscuridad, como la propia verdad. Cada nodo estaba diseñado para sobrevivir a una aniquilación nuclear. Mata uno, y 10 más aparecían. Rage coordinaba los contactos de campo, moviéndose de estación en estación, estableciendo confianza. No hablaba como un líder. Hablaba como alguien que había sangrado, que había enterrado a demasiados amigos como para pretender que había esperanza, pero que aún le quedaba suficiente ira para hacer algo al respecto. Torne, él no daba discursos, no dirigía reuniones. Simplemente existía. Un mito viviente. Su sola presencia atraía lealtad.
Su silencio era la verdad más ruidosa de todas. Cada vez que alguien lo veía, más viejo, demacrado, pero aún de pie, creían que la armada de guerra nunca murió de verdad. Lo llamaban el hombre de la tumba ahora, el hombre que enterró al enemigo y a sí mismo. En 4 meses, Gravemark se había extendido a más de 300 colonias. Algunas apenas estaban en el mapa. Estaciones de asteroides unidas con cinta de soldar y esperanza. Otras eran centros mineros de nivel medio o mundos tecnológicos, cansados de ser exprimidos a impuestos por la coalición. Pero todas tenían una cosa en común: se sentían olvidadas. Y ahora se estaban recordando mutuamente. Los foros se convirtieron en reuniones. Las descargas en encuentros. Los encuentros en células. Para el 5.º mes, Gravemark había sembrado ramas tácticas. Células dedicadas a exponer la corrupción, defender a los denunciantes y redistribuir inteligencia robada. No lo llamaban guerra, todavía no, pero estaban trazando la línea. La coalición se dio cuenta. Al principio, lo negaron todo. Luego declararon a Gravemark un movimiento de extremismo doméstico. Lo culparon de disturbios, cibersabotaje, incluso de una explosión de falsa bandera en un buque de investigación, un acto que la mayoría sabía que fue diseñado por la coalición. Pero Gravemark siguió creciendo. No se puede silenciar a los fantasmas. Luego vino el incidente de Corín. Corín era un pequeño planeta agrícola, apenas subsistiendo. La mitad de su población eran refugiados de la Tierra que se habían reasentado después de la caída. Sin armas, sin amenazas. Pero alguien allí había subido una transcripción de audio completa de una cumbre secreta de la coalición. Prueba de que la disolución de la Armada de Guerra no fue por la paz, sino por el control de recursos y la limpieza política. Se volvió viral en horas. Así que la coalición tomó una decisión. Enviaron una fragata. Una sola nave de guerra llegó a la órbita de Corín y dio un ultimátum de 2 horas. Entreguen a los que subieron el archivo o enfrenten la suspensión de comunicaciones. Nadie cumplió. A la 3.ª hora, la fragata bombardeó el asentamiento capital desde la órbita. Más de 6.000 civiles murieron en menos de 5 minutos. Gravemark nunca había declarado oficialmente la guerra. Pero ese día, la guerra se declaró a sí misma. Cuando Thorne recibió el informe, no habló durante mucho tiempo. Reich estaba detrás de él, la mandíbula apretada, los ojos rojos. Keller se sentó en la consola, mirando el metraje una y otra vez. Niños corriendo por las calles, luego fuego, luego silencio. Cruzaron la línea, dijo Reich. No, murmuró finalmente Thorne. La borraron. Se levantó lentamente, cada movimiento rígido, como si sus huesos hubieran sido tallados en arrepentimiento. Querían dar un ejemplo, dijo Keller. En cambio, crearon un mártir. No uno, dijo Thorne. Todos nosotros. El liderazgo de Gravemark, lo poco que había, se reunió en un carguero desmantelado enterrado bajo un océano helado en Zeta-Pierre 9, un viejo mundo de contrabandistas donde el control de la coalición siempre había sido débil. Thorne entró. Sin discurso, sin teatralidad, solo una pregunta. ¿Esperamos a que ataquen de nuevo? Nadie respondió. Se dirigió al centro de la habitación. Porque eso es con lo que cuentan. Que nos quedemos en lo digital. Que nos escondamos detrás del código y las palabras. Que olvidemos cómo luchar. Miró a los rostros en la sala, endurecidos, con cicatrices, algunos aterrorizados, pero todos despiertos ahora. Pensaron que moriríamos con la Tierra. Pensaron que nos desvaneceríamos después de Quirion. Pero seguimos aquí, y nos han recordado lo que más temen. Miró a Reich, luego a Keller. No la violencia, no las naves. La memoria. La que no parpadea, la que no perdona. Hizo una pausa, luego pronunció la línea que nadie esperaba volver a oír. Gravemark ya no es un memorial. Miró a cada uno de ellos a los ojos. Es un ajuste de cuentas. El primer acto fue rápido, quirúrgico y devastador. El puesto de mando de la coalición en Orión Span 4 transmitía rollos de propaganda condenando a Gravemark. También albergaba 2 drones IA no oficiales que ayudaban con los barridos de vigilancia orbital. Reich lideró el equipo.
Sin armamento pesado, sin flota, solo 6 operativos de la Armada con trajes de sigilo y una lanzadera hackeada. Se infiltraron a través de un conducto de basura, reescribieron los protocolos de lealtad de la IA y usaron la propia red de defensa de la estación para borrar sus núcleos de memoria antes de desaparecer en un cinturón de asteroides. Daños colaterales. 0. Mensaje: no tememos a su órbita. Luego vino la intercepción de Tir Prime. Tir Prime era un centro logístico central de la coalición, supuestamente impenetrable. Gravemark no necesitó irrumpir en él. Desviaron un convoy de suministros, llenaron un carguero con cada transmisión de los archivos de Quirion de la Armada de Guerra y detonaron un dispositivo EMP en plena órbita. La explosión cortocircuitó cada red en el planeta durante 4 horas. Pero no antes de que 1.000 millones de habitantes vieran un video completo y sin editar del último día de la Tierra, superpuesto con memos de voz de los supervivientes, las últimas palabras en cada pantalla: nos vieron arder. Ahora nos verán levantarnos. Transmisión de Gravemark 01. Y entonces la coalición contraatacó con fuerza. Desplegaron a Eco Negro, su división fantasma de élite. Guerra cibernética, asesinos de operaciones encubiertas, células de desinformación. Los nodos de Gravemark se oscurecieron. Los archivos fueron borrados. Contactos clave fueron encontrados flotando en el espacio profundo, cuerpos encadenados a balizas como advertencias. Keller apenas escapó. Su casa segura fue asaltada. Recibió un disparo de pulso en las costillas, colapsó en un pozo minero y habría muerto si no fuera por un mecánico de paso que reconoció su voz de las transmisiones. Estuvo convaleciente durante 2 semanas. Thorne lo visitó todos los días, no dijo nada, solo se sentó allí, guardando el silencio como si fuera sagrado. Gravemark comenzó a cambiar. Evolucionó de memoria a movimiento. La gente ya no solo se lamentaba, resistía. Los trabajadores de las fábricas se declararon en huelga en protesta por la producción de naves de la coalición. Los ingenieros sabotearon las plataformas de defensa con código defectuoso. Los estudiantes en los sistemas centrales crearon instalaciones de arte digital que presentaban una figura solitaria, rostro oculto, plantando una bandera hecha de fuego sobre un cráter humeante. La imagen de Thorne, el hombre de la tumba. Y sin embargo, no fue suficiente, porque la guerra siempre se adapta y la coalición todavía controlaba las estrellas. Pero Gravemark tenía algo más. Tenían la herencia de Quirion. Una noche, Reich, Keller y Thorne se pararon alrededor de una caja de metal desenterrada de las ruinas de la aguja central. Dentro, un prototipo de unidad inestable, una fusión de tecnología Barnick prohibida y diseño de la Armada. Arriesgado, no probado. Thorne lo miró. Esto acaba con el equilibrio, susurró Reich. No, dijo Thorne. Esto lo reescribe. La caja estaba en medio de la sala de guerra como una bomba que aún no había decidido si salvaría el mundo o lo terminaría. La unidad de fusión en su interior no solo estaba prohibida, fue borrada de los registros de la coalición después de que la Armada de Guerra la desarrollara por primera vez en secreto. Una combinación de estabilización de núcleo Barnick y tecnología humana inestable de materia oscura. El prototipo había sido demasiado peligroso para probarlo durante la guerra, demasiado impredecible, demasiado destructivo. Ahora era su última carta. Reich miró la cosa, con la mandíbula apretada. Si usamos eso, dijo, cruzamos el umbral. No hay vuelta atrás. Thorne no apartó la vista de ella. Nunca hubo una vuelta atrás, Reich. Keller estaba a su lado, con el brazo todavía en cabestrillo por la última emboscada. Su rostro estaba pálido, pero no había vacilación en su voz. La unidad no puede usarse para un asalto planetario, dijo. La producción de energía es errática. Pero podríamos apagar una estrella, terminó Thorne. La habitación se quedó en silencio. Keller asintió. Temporalmente. El tiempo suficiente para hacer colapsar todos los sistemas en órbita. Satélites, relés de comunicación, plataformas de defensa automatizadas, incluso portales de salto. Un reinicio completo. ¿Y dónde lo usaríamos?, preguntó Reich, ya sabiendo la respuesta. Thorne se giró para mirar el mapa holográfico detrás de ellos.
Proyectaba un sistema plateado y limpio, ordenado, simétrico, impecable. El distrito de Calum, hogar del nexo de inteligencia central de la coalición, el comando orbital y los nodos de IA de coordinación de la flota. El corazón. Y justo detrás, K93, una estrella artificial utilizada para alimentar y dar energía a todo. Si esa estrella se apagara, aunque fuera por un minuto, todo el sistema de defensa de la coalición se colapsaría. Expondría todo. Todo lo que necesitamos, dijo Keller. Son 60 segundos. 3 semanas después, la fuerza de asalto Gravemark se lanzó. No una flota, ni siquiera un ejército, solo 4 naves. Una de ellas era vieja, familiar, llena de cicatrices. El Heraldo. Había estado en órbita alrededor de una luna olvidada, reconstruida lentamente, pieza por pieza, repintada en negro mate. Su casco ahora no llevaba ninguna insignia, solo una única franja roja en el centro como una herida de guerra que nunca sanó. Torne estaba de nuevo en su timón, un fantasma al mando de un espectro. Reich manejaba la cubierta de armas, conectado a cada sistema de puntería. Keller se sentó en el puesto de inteligencia, gestionando la unidad de fusión y las frecuencias de transmisión. Su misión era simple. No estaban allí para ganar. Estaban allí para arrancar la venda de los ojos de la galaxia. El acercamiento a Calum fue más rápido de lo esperado. La coalición se había vuelto perezosa, cómoda en su superioridad. El Heraldo salió del espacio luminoso justo más allá del anillo defensivo y voló directamente a la boca del león. Drones se activaron, satélites fijaron objetivos, naves de guerra giraron. Torne no pestañeó. Velocidad máxima. Sin escudos. Las manos de Reich flotaban sobre el control manual. Eso es suicidio. Eso es memoria. El Heraldo aceleró. Las alarmas gritaron por todo el puente. Advertencias de fijación, lanzamientos de misiles, pulsos de iones. La nave se sacudió y retorció bajo el fuego. Placas del casco arrancándose, sistemas chispeando. Pero siguió moviéndose. Cada disparo que la alcanzaba era otro recordatorio. Este era un ataúd con un propósito. No devolvieron el fuego. Ni una vez. No estaban aquí para matar. Estaban aquí para hacer añicos la mentira. A medida que se acercaban a la estrella artificial, Keller activó la unidad. La nave gimió por la tensión, el metal retorciéndose, la IA luchando por procesar lo que se le acababa de ordenar hacer. Torne, dijo Keller, el sudor perlando su frente. Si calculo mal, ardemos. Torne miró a través del visor, observando la estrella pulsar como un latido. Si no lo hacemos, dijo, ardemos de todos modos. Solo que más lento. La cuenta atrás comenzó. 10. Reich bloqueó el núcleo del motor. Cada sistema desvió la energía a la propulsión. 9. La flota principal de la coalición se acercaba. Demasiado tarde para interceptar. Demasiado lenta para entender. 8. Las transmisiones se abrieron. La verdad de Gravemark. Cada archivo, cada nombre, cada voz se inyectó en cada frecuencia abierta en el sistema Calum. 7. Keller cerró los ojos. Por favor, aguanta. 6. La unidad comenzó a brillar. 5. El Heraldo era ahora medio llama, sangrando chispas, su casco abierto en algunos lugares. Incendios se extendieron por el puente. 4. Torne miró a Reich. Ha sido un buen viaje. Un funeral de 1000 demonios, murmuró Reich. 3. Keller activó la fase final. 2. La unidad aulló. 1. Detonación. La estrella parpadeó una vez, luego se volvió negra. Durante 64 segundos, el distrito de Calum experimentó un colapso total. Las naves cayeron de la órbita. Los nodos de mando de la IA enmudecieron. Los sistemas de respaldo fallaron. Las armas orbitales se congelaron. Los portales de salto fallaron. Y en ese silencio, la verdad inundó las estrellas. Cada pantalla, cada altavoz, cada interfaz neuronal, la voz de Torne, la historia de Gravemark, la muerte de la Tierra, la traición, el cráter de Quirion, el silencio de la coalición. Las grabaciones se reprodujeron en bucle.
Algunos gritaron, otros lloraron, algunos simplemente escucharon. El heraldo nunca reapareció. Sin restos, sin señal de socorro, sin baliza. Desapareció en la sombra oscurecida de las estrellas. Se habían ido. Pero su muerte se convirtió en el mensaje final. Porque cuando la estrella se reencendió, la galaxia ya no era la misma. En los días que siguieron, Gravemark explotó en la corriente principal. Ya no marginal, ya no susurros, ahora un movimiento, una memoria, un ajuste de cuentas. Funcionarios de la coalición fueron destituidos. Se exigieron juicios. Sistemas se secesionaron. Planetas izaron la bandera negra de Gravemark junto a sus antiguos escudos planetarios. La guerra había terminado, pero la herida permanecía abierta. No todos los apoyaron. Algunos llamaron a Torne terrorista. Otros lo llamaron Salvador. Pero ya nadie lo llamó mito, porque los mitos no borran estrellas. El cuerpo de Keller nunca fue encontrado, pero una única entrada de registro apareció en el relé de Gravemark 6 meses después. Nunca intentamos destruir el sistema. Intentábamos evitar que se destruyera a sí mismo. Entrada del núcleo de Gravemark 0 SO1. La red Gravemark se convirtió no solo en un memorial, sino en una nueva historia, sin editar, sin filtrar, escrita por los muertos y mantenida viva por aquellos que se negaron a olvidar. No construyeron ninguna estatua para Torne. No esparcieron cenizas. Él no lo habría querido. En su lugar, en el borde de Quirion Prime, encendieron una antorcha de señales. Una llama silenciosa que pulsa una vez al día. Sin mensaje, sin ubicación, solo un ritmo, un recordatorio de que incluso cuando toda esperanza se desvanece, aún puedes elegir quemar el cielo.